going to file for asylum, you need to do so as soon as possible. ¿Qué estás diciendo, weón? ¿Cómo que vas a pedir asilo, marico, y el equipo? Porque eso es lo que va a pasar. Nos van a seguir matando. So, where are you coming from? Venezuela. El gobierno socialista de Venezuela busca cancelar la película Simón, escrita y dirigida por el venezolano Diego Vicentini y protagonizada por el también venezolano Cristian Magafne, acusándola de promover la violencia y llevar un mensaje de odio contra el chavismo. La película surge en el 2018 como un cortometraje homónimo sobre las protestas antigubernamentales en Venezuela en el 2017, como tesis de grado en la maestría de cine en Los Ángeles de Vicentini, y debido al éxito del mismo fue convertido en un largometraje. La historia se centra en Simón, un joven venezolano que se vio obligado a huir de su país hacia los Estados Unidos tras ser detenido y torturado por la tiranía chavista por participar en las protestas antigubernamentales de 2017, que dicho sea de paso, fueron reprimidas por parte de las fuerzas policiales del país suramericano y por grupos paramilitares pro gobierno, conocidos como los colectivos armados, dejando un saldo de 163 muertos durante los 100 días que duraron las protestas, es decir, 1.63 muertos por día, según las cifras del Foro Penal Venezolano. Además, 2.977 personas fueron heridas, 1.351 detenidas y miles de torturados. Todo esto le ha valido a la tiranía chavista un proceso penal internacional ante la Corte Penal Internacional, hoy en curso. En la trama se nos relata que Simón debió decidir, ya en Miami, si quedarse en Estados Unidos o regresar a su patria, un país devastado y empobrecido, sin oportunidades, sin perspectivas de un futuro próspero y donde no tiene un proyecto de vida. Y además, con el temor de ser arrestado en cualquier momento por el solo hecho de haber participado en las ya mencionadas protestas y ser contrario al régimen. Por todo esto, un grupo de chavistas introdujeron una demanda ante los tribunales venezolanos, los cuales están controlados por el chavismo, para sacar el film de las salas de cine del país. Argumenta el denunciante que la cinta promueve la violencia en el país y desarrolla un discurso cinematográfico explícitamente violento y amenazante. Además, afirma que en el film se hace apología del delito de terrorismo y de odio, según se reseña el diario venezolano tal cual. Cabe destacar que Simón consiguió una selección especial en el Festival de Cine de Orlando del 2023. De igual forma, consiguió una selección especial en el Festival de Cine de Dallas del mismo año y el mismo galardón en el Festival de Cine Latino de Nueva York en el 2023. Además, la película Simón representará el cine venezolano ante los premios Goya 2024 en España. Por su parte, el Festival de Cine Venezolano celebrado en la ciudad de Mérida en julio de 2023, Simón se alzó con los premios de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Edición y Mejor Guión. De lograr cancelarla, se trataría de la primera vez que se produce una censura abierta contra una película que el propio sector cultural del cine venezolano ha resaltado como estupenda. ¿Y usted qué piensa? ¿Está de acuerdo contra la pretendida medida contra la película Simón? ¿Cree usted que la censura contra Simón es escandalosa y bochornosa y atenta contra el cine en general? Déjenos en los comentarios su opinión. Y si no está de acuerdo contra la pretendida medida, regálenos un poderoso like y comparte el video en todas sus redes sociales para que el mismo llegue a más y más personas y podamos frenar la pretendida medida del gobierno venezolano.